Dosis de ciencia. Hoy, un tren de cuidado. Bienvenidos a otra dosis de ciencia, como siempre, en compañía del profe Mario Vázquez. Profe, bienvenido, un placer tenerlo por acá. Lo mismo digo, Joana, muchísimas gracias. Hablemos de un tren de cuidado. Yo no sé a quién habrá que cuidar, si al tren o si es en sí mismo el tren un tren peligroso, pero eso ya, ese trabalenguas que usted siempre se encarga de generar al inicio de estos espacios, pues nos lo desenredará, nos dará respuesta. Así que cuéntenos un poco más de esta historia, de esta dosis de ciencia que hoy nos trae usted. Para prolongar un poco el misterio, es un tren que a vos te importa mucho, te interesa y me lo has expresado en reiteradas oportunidades. Y la otra pregunta sería ¿qué tiene que ver un tren con naves espaciales o aviones? Exactamente. Más allá de que lo asociarías con un medio de transporte. Pero obviamente no tiene nada que ver con eso, sino con un tren que hay que cuidar mucho porque ha sido, especialmente en los últimos tiempos, motivo de noticias, pero que te han sido preocupantes y que nos han tocado más o menos de cerca, esos accidentados aterrizajes que tanto te ya llamó veo la por atención. dónde va el agua al molino. Exactamente, porque justamente estamos hablando de lo que se conoce en la aviación de el tren de aterrizaje de los aviones. El tren de aterrizaje. No, usted no se imagina, yo ya estaba haciendo chuchu, mejor dicho. No, ibas por otra vía. Y recordamos que conversábamos de estos temas porque fue noticia y periódicamente decíamos es noticia en algún lado del mundo, estos aterrizajes accidentados que se caracterizan porque cuando los vemos en películas, en video, en televisión, llamamos la atención de que la rueda delantera del avión estaba en una posición anormal y por lo tanto cuando hacía el aterrizaje empieza a hacer fricción sobre la pista, se prende fuego hasta que se detiene. Ya conocemos toda esa historia y tal vez ahí era un punto de curiosidad. Primero, ¿por qué la rueda estaba en esa posición? Porque uno no esperaría eso, o sí. Y para saber si lo esperaría o no, es que teníamos que conversar un poquito sobre esta parte de los aviones, que aparentemente sería algo secundario, pero nunca pensamos en las ruedas de un avión, pensamos en las alas, en los motores, en la capacidad, en la altura que pueden llegar. En el piloto. Pensamos al avión en el aire, y por lo tanto no le prestamos atención a qué tan relevantes pueden ser sus ruedas, y sin embargo son relevantes. Por lo menos en 3 puntos importantes. En el momento del despegue, donde normalmente, bueno, por ejemplo, sí me trae recuerdo el accidente, ¿te acuerdas del Concorde? El último accidente fatal del Concorde, que justamente había algo una suciedad de un despegue de un avión anterior, las ruedas levantaron esa pieza, perforó el tanque de combustible y bueno. Normalmente, salvo esas situaciones, en los despegues no observamos que haya dificultades. Pero sí es clave en el momento del aterrizaje, el tren del aterrizaje, y también, algo que no le prestamos atención, es cuando el avión está en tierra. ¿Por qué dirás tú? Es importante, porque el avión pesa mucho y mientras está en tierra está apoyado en esa rueda. Llantas. Y ahí tiene un poco también un sentido de cuántas llantas tiene el avión, cómo están ubicadas en el avión. Tiene que ver con eso. Entonces todo un tema muy obviamente mucho más profundo de lo que podamos conversar en esta dosis, pero a su vez pensar solamente detallitos que llaman la atención. Cuando el avión va a aterrizar, sabemos cuando vamos a aterrizar, normalmente dependiendo del tipo de avión, sentimos cuando cuando se desciende el tren de aterrizaje, y son ruedas que venían, bueno, primero que estaban a gran altura, a una temperatura muy baja, y que de golpe se extienden, estaban quietas y de golpe tienen una fricción enorme en el momento que toca. Normalmente cuando lo ves que siempre sale un humito blanco, se está quemando el caucho,
Entonces pasan de temperaturas muy bajas, que pueden ser 50 grados bajo cero, 20 grados bajo cero, a una fricción enorme a 260 grados por encima. O sea, se calienta mucho por la fricción. Es una rueda que estaba quieta y de golpe se da con una superficie que tiene que ir muy rápido. Están infladas con nitrógeno, porque es el gas que permite no solo el mantenimiento interior, que no se oxide, sino que el nitrógeno no es oxidante como gas, sino que, como digo, pueden soportar estos cambios extremos en las condiciones en las que funciona. Y tiene que, por lo tanto, soportar ese primer contacto, pero no termina ahí el trabajo, sino que el avión viene a alta velocidad y se tiene que detener. Y entonces viene el tema de los frenos. Y no pueden frenar porque se quemaría todo. O sea, se usan varios alternativas, dependiendo del avión, por supuesto, para frenarlo. Normalmente en los aviones comerciales, estos que llevan pasajeros, también observamos que el frenado se produce con lo que se llama invertir el flujo de aire que sale de los motores. No sé si has prestado atención. No has prestado atención. Muy bien. Para el próximo viaje, si te toca cerca del ala, en los motores, o sea, recordemos que los motores a reacción, entonces el aire está entrando por el frente y sale a gran velocidad por detrás. Cuando el avión aterriza, uno de los efectos que suele ocurrir es que parte del motor se despliega y el aire que sale hacia atrás, en lugar de salir hacia atrás, se lo obliga a que salga hacia adelante. Se invierte digamos que ese flujo de aire es como si tuvieras el secador de pelo y lo das vuelta para el otro lado, entonces empieza a echar aire hacia adelante y eso sirve para frenarlo. También se usan frenos de aire, que en esos casos son partes del ala que tú ves que se levanta y ofrece resistencia al avance, y también los frenos, que a determinada velocidad sí puede el piloto aplicar frenos. No los puede aplicar como en un vehículo que uno tiene un solo freno. Acaso hay que combinar varias cosas. Por supuesto que depende del tipo de avión. Hay aviones que requieren, por ejemplo, los aviones de combate, en algunos casos requieren el uso de un paracaídas incluso para frenarlo, por la alta velocidad que tiene. Es decir, ¿por qué no se puede frenar simplemente como un vehículo? Porque eso daña el sistema de frenos. Normalmente, inclusive si tú los ves a los aviones detenidos, cuando está detenido le suelen poner unos ventiladores mientras está parado para enfriar los frenos. Eso se calienta mucho. Y los neumáticos también sufren, por eso tampoco es que duran mucho, tienen un ciclo de mantenimiento. Así que es todo un tema apasionante. Ahora, ¿por qué la rueda estaba cruzada? Porque si hubiera estado derechita, no pasaba, el avión podía aterrizar sin problema. Y uno piensa, bueno, ¿por qué esa rueda de adelante se va a mover? Que se dañó y por eso se quedó así. ¿Quién la torció? Uh-huh. Sin embargo, claro, es porque no tenemos en cuenta otro detalle. Cuando el avión, o sea, una vez que frenó en la pista, se tiene que salir de la pista y se tiene que mover en la plataforma del aeropuerto. Y eso implica que tiene que girar. Moverse hacia un lado, hacia el otro. Y ahí está el punto clave, es de cómo giran los aviones, cómo giran hacia la derecha o hacia la izquierda estando en tierra, porque en el aire es otra cosa, pero en la tierra, ¿qué es lo que las mueve? En los vehículos normales de los que transitamos, cuando nosotros movemos lo que es el manubrio, uh-huh, eso está asociado al movimiento de las dos ruedas delanteras. En los aviones hay una gran variedad de formas en las que los aviones pueden girar. Depende del tipo de avión. Por ejemplo, en los aviones pequeñitos, que llevan de una hélice nada más, a veces el movimiento lo hace una rueda chiquita que está en la cola. O sea, y el piloto no lo hace, no tiene un manubrio, sino que lo hace con los pedales. Según donde presione, la ruedita se mueve y se mueve el avión. En estos aviones comerciales, por ejemplo, suele hacerse con los motores. O sea, un motor, el de la derecha, se acelera, el de la izquierda no, entonces eso hace que el avión gire. Que la ruedita gire. Y entonces se necesita que la ruedita... Bueno, la ruedita también gira, ese es el punto. La ruedita delantera gira en estos aviones comerciales. ¿Y cómo lo hacen girar? Ni con los pies, ni con lo que venían conduciendo en el aire, sino que los pilotos tienen una ruedita a la izquierda, en el caso del capitán que va a la izquierda, y con esa ruedita es que va manejando el avión en la tierra, ni con los pedales ni con lo demás. Entonces
¿Y qué es lo que va moviendo con la ruedita? Justamente el tren delantero, lo va moviendo. Entonces el tren delantero en estos aviones comerciales tiene esa libertad de moverse hacia derecha, hacia izquierda. También eso lo hacen con mucho cuidado. Si tú prestas atención, siempre el avión va siguiendo una línea amarilla cuando se va a aparcar, cuando se mueve, porque no pueden hacer cambio. Si haces un cambio muy brusco, la rueda quedaría bloqueada. Entonces está todo pensado para que se haga con mucho cuidado. Pero la rueda delantera, en todo caso, a diferencia de las principales que están debajo del ala, no tiene mucho movimiento. Por lo tanto, cuando el avión despega, se tiene que acomodar, ese movimiento se tiene que acomodar la rueda en una posición fija antes de meterla dentro del avión. Y ese es el problema. Eso implica muchas piezas que se van a mover. Si algo de eso está fallando, la rueda puede quedar o libre, entonces con el viento simplemente se va a poner cruzada. Si la guardan así, puede dañar lo que está dentro, donde va, por eso no entran al tren y tienen que aterrizar. Pero cuando aterrizan, la rueda ha quedado mal puesta. Y por eso esa es la razón, digamos, no estoy hablando que esta sea la explicación del último accidente, porque sí, eso que lo tienen pasó que estudiar a inicio de año, pues claro, allí en el José María. Pero digamos nos lleva a pensar, bueno, cuál es cómo funciona esa rueda de adelante, y tiene toda esta cuestión. Ahora, el tema del tren de aterrizaje da para hablar mucho, porque el tema es muy interesante. ¿Cuántos son los distintos tipos de trenes? Lo que está el convencional y el triciclo, por ejemplo. El convencional, que lo hemos tenido oportunidad alguna vez de ver en estos aviones que cuando están en tierra se los ve levantada, la trompa está más alta porque tiene una rueda pequeña en la cola y dos ruedas importantes debajo del ala. Ese es uno convencional, digamos. Eso implica ciertas ventajas y desventajas, pero nos ha tocado ver cuando los aviones están así, cuando tienen que despegar, cuando tienen la trompa muy alta, es muy complicado para el piloto poder mirar la pista, ¿cierto? Entonces, bueno, eso tiene cierta dificultad. Y también tienen la dificultad cuando van a aterrizar, porque si tienen esas tres ruedas, tienen que aterrizar, normalmente aterrizan en 2 puntos. Eso se ve mucho con el avión DC-3, que hay muchos aquí en Colombia, que tocan primero las ruedas que están debajo del ala, y el piloto puede ver la pista, y a medida que va perdiendo velocidad el avión cae y la cola toca después. Eso requiere unas pistas bastante largas. El otro sistema, que es el triciclo, es el que conocemos habitualmente, el que tiene las ruedas importantes debajo del ala y la de la trompa. Entonces el avión siempre está horizontal, y el centro de gravedad está por delante de esas ruedas. También por eso es importante cómo cargan los aviones, cómo suben los pasajeros, cómo ponen el equipaje, porque a veces hay videos que tú ves en la pista que lo están cargando y de golpe el avión se cae de cola. O hay modelos que en la cola tienen un soporte que lo ponen para que no se caiga de cola. Entonces, cómo se carga el avión depende toda esta disposición. Hay muchas historias. Y, por ejemplo, como datos llamativos, como yo te decía que es importante cuando están en tierra, hay que distribuir el peso de esos enormes aviones, en algunos casos, en ruedas. ¿Tú cómo haces? ¿Pones una rueda grande? No, tienes que poner muchas ruedas. ¿Y dónde las pones? Para darte una idea, los dos monstruos que conocemos, el A380 tiene 22 neumáticos. 22 neumáticos y tiene toda una distribución. Van las dos de la punta, lo del morro que se llama, pero tienen muchos debajo del ala. Y el Jumbo, nuestro querido amigo Jumbo, el Boeing 747, tiene 18 neumáticos. ¿En dónde, profesor? Porque son... no me cree, porque no me cree hasta que no vea la foto, porque uno dice, debajo del ala no tiene 2 ruedas, tiene muchas ruedas en cada costado del ala. Por ejemplo, en la trompa no lleva una rueda, llevan 2. Lo que pasa es que están ubicadas así en conjunto. Y esto sirve, esta cantidad de llantas sirve, me estás creyendo, sirve para distribuir el peso del avión, sobre todo cuando son muy muy pesados. Y después hay otra disposición que es curiosa, es los que son en bicicleta, como en la bicicleta, tú llevas una llanta adelante y una atrás. Sí. Hay aviones que tienen una adelante y atrás, no una, tienen la llanta adelante y atrás. Por ejemplo, el bombardero B-52,
o el U2, que también hemos hablado acá, ese que para aterrizar le cuesta tanto aterrizar que tiene que ir un carro atrás para guiarlo. Llevan las ruedas, son en bicicleta quiere decir que lleva una adelante y atrás, no tienen lugar debajo del ala para poner ruedas. Entonces me imagino que debe ser muy complicado el aterrizaje, porque llevan esas ruedas así. Los planeadores también llevan esas ruedas así para no ofrecer resistencia. Y hablando de no ofrecer resistencia, en algunos casos hay en aviones pequeños lo que le llaman trenes de aterrizaje fijos, es decir, nunca se mete la rueda, y tienen una geometría tal que tratan de ofrecer la menor resistencia posible, son fijos, como el Cessna, el más común que solemos ver. Hay otros y los otros son retráctiles, es decir, se meten dentro del avión porque el tema es la resistencia que ofrece al aire. Y hay algo que es curioso, que uno vio un modelo como el 737, que es muy conocido, muy distribuido en todo el mundo. Como nosotros no tenemos siempre la fortuna de poder mirarlos de abajo, de cerca, cuando levantan vuelo, ellos meten la rueda, pero no se cierran las puertas. No tienen puertas que se cierren del todo, sino que la rueda queda en un huequito, ya está pensado para que ofrezca la menor resistencia, pero no tiene una cosa que lo tape totalmente. Entonces, si tú lo ves de abajo, se ven las ruedas, que están escondidas. Es toda una cuestión ahí apasionante detrás de todo este tema del tren de aterrizaje, de cómo se frena, de la importancia de las ruedas. En fin, ahí se puede conversar de muchas cosas de estas. Y nos ayuda a aclarar un poco que uno se imagina en su desconocimiento, pues que todos son igualitos, todos funcionan de la misma manera, que todos los aviones tienen el mismo sistema o esquema, y usted ya aquí nos ha hecho una descripción muy detallada. O por ejemplo en tus reuniones sociales, cuando tú puedes tener así preguntas interesantes para romper el hielo, como decir, bueno, como el avión viene a alta velocidad, cuando sale la rueda viene fija o estará girando antes de tocar la tierra, porque lo ideal sería que gire. ¿Ah, sí? O sea, claro, porque ya viene girando, entonces no le va a costar tanto que el avión va a girar, va a alta velocidad. Sin embargo, la rueda viene fija, por eso el choque es muy grande, por eso se levanta todo ese humo y todo eso. Y entonces ahí tú dirías, bueno, pero ¿por qué no la hacen girar en el momento que va a bajar? Eso implicaría meterle un dispositivo al avión adicional, mayor peso, mayor complejidad, y eso se ha evaluado, se ha intentado, y hasta la fecha dicen, no, mejor déjela fija, que sufra, y por eso, bueno, se van haciendo mantenimiento. Obviamente tienen un ciclo de vida no tan extenso como en el caso de los vehículos. Y no sé, profe Mario Vázquez, si en ese caso el que esté quieta o fija ayuda también a que frene más rápido el avión. No, porque ese es lo que está fija, y el momento crucial es cuando toca la pista. A partir de ahí la rueda ya va a girar a la velocidad que venía el avión. Entonces ahí viene todo el proceso que decíamos, lo complicado del frenado, porque uno se siente feliz cuando hay turbulencia. Eso fue eso que te encanta a ti cuando vas viajando. Yo no sé quién se sentirá feliz con la turbulencia. Uno se siente como aliviado y dice, ay, por fin, ya cuando siente que... Pero ahí no terminó la cosa, porque hay que frenarlo al avión. O sea, han pasado cosas que cuando uno que por algún inconveniente el avión sigue de largo, ¿no? Y también han ocurrido accidentes de esa manera. Por supuesto que son menos complicados que si se cae un avión, pero el pasar de un vehículo enorme con ese peso que viene a 300 kilómetros por hora y que se detenga en pocos metros y que uno llegue lo más tranquilo, es todo un proceso que no le prestamos atención, pero es muy importante. Es un tren que hay que tenerle mucho cuidado. Así es, profe Mario Vázquez, si usted nos permite ser conscientes de esas cosas que normalizamos o que, como usted lo dice, no le prestamos atención, y aquí en nuestra dosis de ciencia, pues podemos ya en nuestro próximo viaje, en nuestro próximo vuelo o visitando esas terminales aéreas, pues mirar los aviones y todo este proceso de una manera diferente. Vamos ahora con el dato curioso. Atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Podríamos conversar o encontrar muchos puntos para dar datos curiosos. Estábamos hablando de neumáticos, pero ya hemos conversado en otras oportunidades del caucho, del vulcanizado. Bueno, se pueden buscar muchos detallitos por ahí, pero hoy
quería usar una palabra que usé por ahí en el relato y sacarte del tema totalmente como corresponde, y es que te mencionaba que en los aviones los neumáticos se inflan con nitrógeno, con el gas nitrógeno, y a su vez también del nitrógeno ya hemos conversado en alguna otra dosis, pero hoy entonces busquemos algo nuevo del nitrógeno que no hayamos conversado, y encontré algo que me parece muy muy curioso y que tiene que ver con, si yo te pregunto qué tendrá que ver el nitrógeno con las plantas carnívoras, tú pondrás esa cara, efectivamente. Porque es algo interesante, simpático. Es decir, ¿por qué las plantas carnívoras son carnívoras? Cuente. Porque, o sea, son carnívoras por algo, evidentemente. No es que nacieron malas y quieren comerse los insectos, sino que es una cosa interesante. Las plantas carnívoras se han desarrollado justamente en suelos que tienen deficiencia de nitrógeno. Entonces, y las plantas necesitan el nitrógeno. Si no tienen cómo incorporarlo, lo incorporan a través de estos insectos. Entonces, o sea, eso tiene que ver con la química del suelo, con los cultivos, pero es interesante, digamos, bueno, curioso, una planta come insectos. ¿Por qué le gustan los insectos? Porque necesita obtener nitrógeno que no puede obtener del suelo. Entonces por eso se ha especializado, hay distintas formas en las que atrapan los insectos, esto es una cosa muy muy curiosa, pero hay una cosa acá, una noticia que encontré que me parece muy muy curiosa, importante, al margen de que por ejemplo las plantas, como las otras plantas, necesitan de polinizadores, necesitan insectos que te ayuden a continuar con su especie, pero los polinizadores a su vez no tienen que ser ingeridos por la planta, porque son insectos. Entonces toda una especialización de cómo polinizar algo sin morir en el intento, ¿no? Entonces eso ya también es apasionante. Y la noticia que te quería comentar es una planta carnívora que es la Drosera rotundifolia, y nos perdonan los amigos biólogos, que crece en Suecia, y se ha encontrado una cosa, mira qué interesante, que hay la actividad industrial, lo que está haciendo en esa zona, está filtrando muchos residuos al suelo, y está liberando mucho nitrógeno, pero de actividades industriales. Y eso se ha reflejado en que estas plantas están dejando de comer insectos, porque les cuesta menos incorporarlo del suelo, pero son plantas carnívoras que están dejando, es como una planta carnívora que se está haciendo vegana. Y el tema es que eso va a hacer que están en peligro de extinción por eso, porque si bien pueden incorporar, o sea, se empiezan a acostumbrar a tomar el nitrógeno del suelo, pero no lo hacen tan bien como las plantas que están especializadas para eso. Entonces en esa competencia van a perder. Entonces toda una relación de actividad industrial, plantas carnívoras, y han encontrado este comportamiento. Bueno, maravilloso ese dato. Ahora entonces, ¿qué? Para ver bien lo del tren de aterrizaje, viajar a Suecia para conocer esta plantita que está mutando sus comportamientos por esas dinámicas también que nosotros sabemos, humanas, ¿no? Las actividades humanas, cómo terminan interviniendo y modificando nuestro medio ambiente. Aquí lo vivimos día a día. Profe Mario Vázquez, pues muchísimas gracias por esas búsquedas, por las historias que nos comparte aquí en nuestra dosis de ciencia. Muchas gracias a ti.